5 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Bueno, con mucho sol, mucho calorcito. A pleno Rosario, me encanta, 22 grados 4 décimas tenemos de temperatura a esta hora en la ciudad. 75 es el porcentaje de la humedad, despejadísimo el cielo, lleno de mosquitos, la máxima 34 grados. Bueno, muy bien, vamos a conversar con Leo Caruana, secretario de Salud Pública de la ciudad de Rosario. Leo, buen día. Daniel de Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Daniel? Buen día. Bien, todo bien. Hola, María Belén. Buen día. Bueno, Saludos a la audiencia. ¿Cómo va? Leo, hace 15 días, 20, dejamos de hablar del COVID y hablamos de la vacuna. ¿Está bien eso? Bueno, hay que hablar de todo, en realidad, porque creer que ya estamos sobre el final de la pandemia y poner de nuevo entre paréntesis la enfermedad y los cuidados puede también sumar a los procesos de estos sociales que se han dado de negación, de desafiar permanentemente actitudes de cuidado. Nosotros necesitamos hablar de todo, hablar de una forma, por supuesto, generando y siguiendo generando confianza en la sociedad. A veces escuchamos y nos hemos diferenciado de algunos aspectos en relación a la convivencia, porque se ha hablado. Hablar no significa que uno tenga que convivir con el virus, porque la idea de convivencia viene de una idea de armonía. Nosotros convivimos con algo que nos hace bien, no con algo que nos puede matar. Entonces, convivir con el virus, no, nosotros tenemos que seguir trabajando en el cuidado para que no esté, porque el costo de que esté es muy alto. Y no solo en la población de adultos mayores, sino en toda la población, porque también sabemos que está dejando secuelas y que hay que estudiar las secuelas que deja. Entonces es necesario, porque la vacuna, para que cambie la inmunidad colectiva y pueda modificar el rumbo de una pandemia, tiene que vacunarse a un porcentaje muy importante de la población, y eso no va a pasar en las primeras semanas, en los primeros meses, va a tardar más tiempo. Entonces lo que puede disminuir es la letalidad en la población de mayor riesgo, pero no una inmunidad colectiva y cambiar como se cambió el rumbo de la poliomielitis, del tétanos, de la difteria, de la rubiola congénita. Todas esas cosas no van a pasar en el corto plazo. Por eso es necesario seguir hablando, sobre todo cuando uno ve algunas imágenes y sobre todo cuando estamos con los encuentros sociales y afectivos y cuando nuestros llamadores llaman a cada caso confirmado, y habitualmente el porcentaje mayor está dentro de esos eventos, de los eventos familiares, eventos sociales, y hoy, atrás de cada llamado, hay mucho recorrido de una persona que ha tenido mucho contacto con distintos grupos, y entonces es necesario, por eso, muy importante seguir hablando desde los medios de comunicación y de todos los lugares, con incertezas, pero también con cosas que ya sabemos, porque no es el mundo de la incertidumbre solamente. Hay cuestiones que no conocemos, pero sabemos muchas más cosas desde marzo a hoy que las que sabíamos al inicio cuando mirábamos los primeros casos en Chile. ¿Qué pasa? Que, Leo, me parece que también se juntan dos o tres cosas, ¿no? Uno ha visto a lo largo de este año la marcha de los jubilados, la del peronismo, la del PRO, lo de Maradona, las movidas en el río, bueno, lo de Central la semana pasada, esta semana que pasó, y tampoco ve allí estos brotes exponenciales de contagios. Entonces la gente tiende naturalmente a relajarse, porque tampoco aparece como que el número crezca tremendamente después de estas movidas tan numerosas. Sí, yo comparto eso, Daniel, lo que planteás, porque habitualmente hubo una tendencia a hacer casi una relación lineal entre un evento y lo que iba a pasar en 14 días. Y en realidad también se han desdibujado muchas veces esos pronósticos, de cómo se desdibujaron pronósticos de brote, cómo se desdibujaron pronósticos de posibles fechas, y también porque se le atribuye cierta naturalidad a que como un segundo brote o una ola va a venir como fenómeno natural, como si fuese una planta que crece de golpe, o yo lo decía hace 15 días con el intendente, lo hablábamos cuando decíamos, bueno, no es un tsunami que se da por movimientos sísmicos, se da por la capacidad que tiene el virus de multiplicarse. Los virus tienen
esa capacidad que, digamos, que hacen al crecimiento exponencial. Es una potencialidad y es cuando se dan y se suman elementos que tienen que ver con la relajación. Y es cierto que el aire libre, que el aumento de la temperatura, atenúan esto, pero no lo anulan. Por eso, más que asociar una actividad con el riesgo de tener a los 14 días, el problema, creo, tiene que ver con tomar la dimensión de que esto va a seguir, que lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando en Uruguay, que también tenía cierta idea de exitismo, casi como cuando la tuvimos nosotros, digo, en relación a, se planteaba el milagro rosarino y estas cosas de no tener circulación comunitaria, y de pronto, cuando la circulación comunitaria es mucho más exagerada, el riesgo de contagiarse es mayor. Cuando hay menor circulación comunitaria, vos lo decías estos días también, bueno, la posibilidad de contagio es menor, pero el riesgo de estar todos juntos, el riesgo de no cuidarnos, si lo sumamos en cada una de las actividades, bueno, puede ser más las migraciones entre provincias, más los viajes al exterior, más las distintas situaciones que se están dando, puede pasar que disminuya, digamos, ese cuidado, que aumente la relajación y se da. Y a veces nosotros hablamos más de la mutación del virus que de las cosas que sabemos que nos cuidan, porque deberíamos preocuparnos mucho más si el virus muta y atraviesa el barbijo. Pero eso no se da. O sea, las mutaciones tienen que ver con cambios en las proteínas, con una situación distinta, con la menor contagiosidad, mayor contagiosidad y menor letalidad, pero no hay un virus que está mutando y que atraviesa el barbijo o el distanciamiento. Entonces, tenemos que seguir retomando, más allá de que haya eventos, no nos haya movido el amperímetro, digamos, hablando en simple en relación a la cantidad de casos, sabemos que si nos cuidamos podemos seguir con una curva equilibrada hasta que la vacuna genere una inmunidad diferente y podamos transitar un año de una forma diferente con el impacto y el dolor y la amenaza que tuvimos todo el 2020 sobre las vidas, sobre el trabajo, sobre nuestras relaciones sociales, sobre la economía. Esa modificación de esto se puede dar si avanzamos en todas esas dimensiones, no depositando solo en un aspecto biológico del virus, como si sería una cuestión biológica. Sabemos que no es, la pandemia no es solo biológica, es política, social, reveló y mostró mucho más las desigualdades entre los países, que estaban previas, visibilizó la necesidad de un Estado presente, visibilizó la necesidad de trabajadores de la salud y visibilizó la cuestión de que es necesario sistemas de salud público robustos, que no había que debilitar los sistemas de salud como pasaron en Europa. Bueno, para que todas estas cosas sean un aprendizaje y podamos modificar el 2021, tenemos que trabajar fuertemente en todas esas dimensiones. Ahora, hay una situación que se produce entre aquel que extrema los cuidados y aquel otro que dice, no exagere tanto, yo estoy sano, o yo estoy sana. Entonces, llegaron las fiestas, no sé, tenés 2 hijos, cada uno de ellos vive en casas distintas con su familia. Entonces, bueno, ahora nos juntamos, ¿no? Entonces, vos estás viendo allí, no sé, 3 grupos distintos que a su vez han tenido contacto con otros grupos, con lo cual se hace casi una pirámide. Si vos intentás cuidarte un poco más y decís, no, mira, mejor no nos veamos, dejemos pasar unos días a ver qué pasa, la respuesta del otro a veces es enojarse y decir, no, pero si yo estoy sano, no pasa nada. Digo, ¿cómo se pelea contra eso? Porque eso también genera una incomodidad en la gente. Sí, bueno, esas son las cosas cotidianas y ese relato que estás comentando es lo que pasa en muchos lugares. Creo que también tenemos que revisar nosotros. También hubo una tendencia a juzgar, a definir comportamientos, y la verdad que también desde lo comunicacional yo creo que tenemos que aprender, y hemos aprendido cosas, y también rever otras. Que haber focalizado tanto en los adultos mayores y en las personas con factores de riesgo pone a un sector de la población por fuera de esa dinámica, como si fuese
que el único problema es adultos mayores y factores de riesgo. Pero el problema de esta enfermedad es que la incidencia se da en todos los grupos poblacionales. Y esos mensajes también han puesto a, durante meses estuvimos discutiendo si era una gripecita o si era una enfermedad que provocaba todas las cosas que sabemos que provocó. Y estos fenómenos se dan después en los comportamientos, porque hay una idea, yo soy joven, la paso, genero inmunidad, y entonces la inmunidad poblacional la logramos enfermándonos. Y esa inmunidad poblacional enfermándonos es una inmunidad muy cara para la vida de las personas, porque es una inmunidad que genera muertes y genera complicaciones. Entonces tenemos que seguir generando diálogos. Nosotros, por nuestro trabajo, nuestras perspectivas también, de lo que la pandemia nos enseñó es que hay límite en la biomedicina, que la biomedicina no puede explicar todos los comportamientos y no puede explicar los problemas sociales. Es necesario incorporar otros aspectos, y diálogos, y conversaciones, y miradas sociológicas, antropológicas, porque creer que desde la certeza de lo médico, cuando damos un diagnóstico, hablar de lo mismo en fenómenos sociales, se han desdibujado, inclusive se ha quitado credibilidad a referencias o intervenciones o interpretaciones que después se desdibujan. Por eso es muy importante dialogar, jóvenes, adultos mayores, comunidad científica, trabajadoras, trabajadores, para seguir transitando un camino que permita que eso que hace ese grupo, que se cansa, que dice yo ya me cansé y quiero hacer lo que hice en el 2019, eso pone en riesgo a la familia, a sus amigos, a todo, a la sociedad donde uno vive. Por eso, recuperar un camino colectivo, es cierto que es difícil porque venimos durante muchos años plagados y determinados por políticas que han hecho del individualismo el ejemplo de vida. Entonces, cuando el desafío, la construcción social en los países latinoamericanos ha sido mucho más impregnada por políticas que pregonan las conductas individuales, que de golpe pensemos colectivamente, también es casi un fenómeno mágico. La construcción colectiva es un proceso, por eso lo decíamos estos días, la pandemia va a ser una oportunidad, y una oportunidad, de cambio, si se hace un aprendizaje y una discusión para pensar otros modos de lazos, otros modos de relaciones y otro modo de construcción. Si no, puede haber más que oportunidad, repetición, porque si la desigualdad sigue estructural, si el trabajo, si el acceso a la educación, si las condiciones de vida no mejoran, también los fenómenos de las pandemias no son naturales y se enferma la misma población con las mismas consecuencias, porque sabemos que la desigualdad impacta en las formas de enfermar y morir de la gente, y no todos tienen la posibilidad misma de cuidarse, pero teniéndola, la verdad que enoja a veces con la posibilidad de cuidarse, que se desafíe individualmente, reforzando una idea de que que mi salud es individual y no tiene que ver con la salud del otro. Y la verdad que una sociedad donde gran parte de la población está enferma y yo estoy sano, es una sociedad que está, que justamente refuerza la idea de que la salud es un hecho colectivo, no un hecho individual. Leo, aparentemente esta semana comienza a distribuirse la vacuna. ¿Tenés más o menos ya claro cómo va a ser el esquema en Rosario, al menos para esta vacuna rusa que ya de por sí genera bastantes dudas? Bueno, en realidad tenemos la información y los encuentros con el Ministerio de Salud de la provincia. Sabemos que ayer hubo algunas definiciones mayores en relación al ingreso de la vacuna a la provincia de Santa Fe, y entiendo en todo el país, y que durante el día lunes se van a hacer todo lo que tiene que ver con la logística de distribución para estar comenzando una vez finalizada esa distribución. También entendemos que el martes es un número por ahora bajo de vacunas que han ingresado al país. Nosotros venimos trabajando, preparándonos en todos los escenarios posibles en relación a que vamos a tener una campaña que va a estar, tomada por varias vacunas y varias cadenas de frío. En relación a esto, las logísticas y las formas de acceder van a ser distintas. En esta
hay una definición por su propia logística de cadena de frío y temperaturas y el tiempo de descongelado, es necesario que esté en grandes hospitales y de allí vamos a priorizar a trabajadores de la salud progresivamente que estén en áreas críticas, estén en laboratorio, para ir avanzando a medida que lleguen el resto de las partidas a el resto de los trabajadores de la salud, trabajadores esenciales, porque trabajadores esenciales son mucho más que los de la salud, y también posterior a la aprobación de los mayores de 60 años, se avanzará también en los grupos de riesgo, pero con una dinámica distinta al resto de las vacunas que se manejan en el calendario y que pueden estar en los lugares de enfriamiento de cada centro de salud, porque esta necesita un enfriamiento especial, pero cuando lleguen otras, que también lo ha planteado el Ministerio de Salud de la provincia, cuando lleguen otras vacunas que tienen un sistema de congelamiento similar al de las vacunas que habitualmente colocamos, ahí haremos una vacunación mucho más masiva, inclusive tenemos que pensar vacunación en comunidades cerradas, en geriátricos, que son lugares de mucho riesgo y han sido de mucho. No es obligatoria la vacuna, ¿no? No es obligatoria la vacuna, creo que es una discusión, yo desconozco los aspectos más jurídicos, pero entiendo que la obligatoriedad de una vacuna se da en esta combinación de consensos y legitimidad, y en eso creo que es posterior la discusión en relación a que justamente lo que hay que generar es consenso y legitimidad, como costó, y lo hemos dicho también, la legitimidad y el consenso para el uso del barbijo y del distanciamiento social. ¿Te imaginás lo que significa introducir una sustancia en medio de discusiones políticas que se han dado en el mundo, de disputas políticos partidarias, donde todo lo de la pandemia también fue politizado desde las distintas miradas, legitimar y llegar a consensos con la vacuna para después lograr, una vez que se incorpore a la ley, al Programa Nacional de Inmunizaciones, allí puede pasar a ser obligatoria, pero bueno, se entiende que hoy hay tanta población con factores de riesgo y necesidades que se va a incorporar primero esos grupos, y la discusión posterior a esa legitimación de la vacuna será una discusión de la obligatoriedad o no. Se me acaba de ocurrir esta pregunta. Entre los primeros que se van a vacunar va a estar el personal de la salud, ¿no? ¿Un médico puede negarse a vacunarse? Sí, en este contexto de no obligatoriedad, sí puede negarse, porque no hay una situación de obligación. Después, seguramente, habrá que valorar, y son esos elementos que tienen que ver con la cobertura de la enfermedad en relación a las áreas de la RT, de la salud de los trabajadores, y las cuestiones más jurídicas y el impacto que puede tener eso, pero sí cualquier persona puede definir hoy esa situación. Y la semana que viene, que se comenzaría a vacunar determinado sector de la población. Si a mí se me ocurriese querer que me vacunen, ¿yo puedo ir o no voy a tener esa posibilidad todavía? Todavía no la vamos a tener, porque entiendo que con la cantidad de dosis que llegaron va a ser todavía para trabajadores esenciales y organizados, trabajadores de la salud. Hay que avanzar en las guardias generales, sistemas de... Y cuando estamos diciendo guardias generales, sistemas de ambulancia o terapia, estamos diciendo sector público, provincial, municipal, sector privado, de la seguridad social. Y para eso, para avanzar a personas, después estimo a personas con factores de riesgo, de 18 a 60 años o más de 60 años, a todas, necesitamos la incorporación de ese número que están refiriendo que va a llegar a la Argentina, de 4,5 millones en enero y más de 15 millones en febrero. Pero eso yo no tengo todavía las precisiones como para poder generar definiciones y expectativas, pero digamos, después que esté con esa masividad, esta cantidad de vacunas, bueno, ahí hay que pensar en ofertas distintas, en mayor descentralización, para que justamente el acceso sea lo más fluido posible. No me quiero olvidar de este tema, Leo.
y lo recuerdo, bueno, porque entramos al estudio y había un montón de mosquitos. Estamos en plena época de dengue, seguimos hablando de COVID, entiendo que es grave, pero tenemos también el otro flagelo, ¿no? Sí, es importante también porque ha generado el último brote ha sido muy importante en Latinoamérica, en Argentina, aquí en la ciudad, con circulación de varios serotipos del virus. Nosotros empezamos con las primeras lluvias y los calores, ya inclusive tomando la oportunidad del detectar. Es decir, si con el detectar teníamos que buscar la persona oligosintomática o con pocos síntomas para poder hacerle el test, en esa visita familiar que hacíamos con nuestros equipos, también volver a incorporar el tema del descacharrado. No lo hacemos dentro de la casa de la gente porque también las cuestiones del distanciamiento hacen que esta prevención sea distinta este año, pero tenemos que trabajar porque, bueno, los resultados tanto de las bovitrampas, de los índices larvarios, si bien son resultados favorables y favorecedores, un año con mucha sequía y fue un año también diferente en relación a las migraciones internas y a los viajes al Paraguay, a Brasil, que no se dan, y nosotros, bueno, uno no saca una relación directa, pero con menos viajes, menos circulación, también estas enfermedades que siempre aparecen con los primeros casos con antecedentes de viaje, esto ha disminuido y no está, pero el vector en la ciudad existe y está en todos los barrios, y el año pasado, cuando uno miraba el mapa de COVID en marzo, abril, y el mapa de dengue, era el mapa de dengue el que preocupaba, el que estaba rojo en todos los distritos y centro de la ciudad. Por eso es muy importante seguir utilizando el repelente, el descacharrado, la eliminación de los reservorios. Decíamos que había que aprovechar la sequía para limpiar todo, porque bueno, no hubo lluvias y eso hace que la posibilidad de multiplicación del virus sea mucho menor. Leo, para terminar, mucha gente se va a querer ir de vacaciones, claramente, Córdoba, Mar del Plata, el sur. Y ya ahí se entra en contacto con un montón de otra gente. Hay que extremar los cuidados allí, ¿verdad? Sí, hay que extremar los cuidados, Daniel, como lo hacíamos en las fiestas, como lo hicimos, agregar a lo que habitualmente hacemos en la cotidianeidad, tanto de los eventos del 31 y primero, como las vacaciones, cuando pensamos qué vamos a llevar, a qué lugar vamos a ir, con quiénes vamos a ir, esas cosas que pensamos siempre, en este año vamos a tener que agregarle cómo nos vamos a cuidar. Hay que llevar el alcohol, hay que pensar que si tenemos contacto con menos grupos sociales que no conocemos, el riesgo disminuye. Nunca va a haber un riesgo cero porque nos estamos exponiendo, pero podemos hacer cosas y cuidarnos. Y si estamos con síntomas y nos resfriamos en el río y tenemos tos, catarro y odinofagia, por más que hoy el índice de positividad sea bajo en relación a las personas que están con síntomas, bueno, también no es un fenómeno natural que sea bajo. Si las personas que están con síntomas, bueno, es una gripe, como hacíamos siempre, vamos a trabajar igual, nos vamos igual a comer un asado, o nos vamos de vacaciones y estoy en el camping, o en el hotel, o en el dormi, de la misma forma, sin cuidarme, bueno, todas estas cosas nos exponen a tener mayor riesgo y posibilidades de contagio. Con esas cosas simples, como lo decíamos en Navidad, aparte de pensar que vamos a comer, ¿cómo vamos a hacerlo? Dividir los turrones, dividir el maní con chocolate, dividir el budín en distintos platos. Esas pequeñas cosas hacen la diferencia, sobre todo si en el grupo en el que estamos hay personas diabéticas, hay personas con sobrepeso importante o hay personas mayores de 60 años, porque ellos la pasan muy mal, pero los chicos más jóvenes la pasan mal también. Tenemos y hemos tenido chicos jóvenes internados en terapia, internados en hospitales generales, y también la han pasado mal. Por eso, si podemos hacer estas cosas, podemos transitar un periodo de vacaciones, de migraciones entre provincias distintas a la del año pasado.
Leo, yo te agradezco muchísimo, no esta entrevista solamente, te agradezco muchísimo todo el año que has estado siempre a disposición. Ha sido un año dificilísimo para vos y para toda tu gente. Un agradecimiento eterno específicamente para vos y toda tu gente, desde Todavía No Es Tarde, desde Radio 2 y desde lo personal que a mí me toca. Espero que tengas un gran inicio de año, bueno, y nuevamente gracias. Bueno, yo te agradezco también en realidad en nombre de toda la Secretaría y en nombre de todo el equipo, porque siempre, primero nos permitieron tener diálogos y por otro lado, desde cada uno de los programas, desde estas entrevistas, pensar en diálogos sensatos, serenos, con tiempo, también son las estrategias para abordar la pandemia. No se aborda solamente, nos enseñó también eso, que no era solamente una cuestión de hospitales y terapias intensivas y respiradores, era una cuestión de la comunicación, de los vínculos con la sociedad, y eso en los medios de la ciudad, y particularmente estos programas que pueden profundizar y reflexionar sobre las conductas sobre lo que hacemos los sujetos, hacen lo que también se aporte a la modificación del rumbo de la pandemia. No alcanza con la vacuna, no alcanza con un medicamento, ni alcanza con un respirador. Es con un fenómeno colaborativo de todos, y en eso nos sentimos muy bien tratados, todo el equipo de gestión y por supuesto todos los trabajadores, en relación al acompañamiento que han tenido y que tenés vos en particular. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Ha sido un gusto. Nos encontramos, Dios mediante, el año que viene. Nos encontramos. Feliz año. Gracias. Bien, allí estuvo, Leo Caruana, el secretario de Salud Pública de la Municipalidad